¿sí? La utilización de códigos está difundida en todos los ámbitos. Ejemplo, pago de impuestos según número de quit, ¿sí? Clave única de identificación tributaria. Precios en un supermercado según código de barras, ¿sí? Esta la saqué exclusivamente de la Filmina. Era un código, una codificación de Está datos. bien, es un código, pero según ese código hay un registro, ¿no? Porque en la Sí. FIT No, porque ¿sabes lo que pasa? Que a no ser, si vos sos una persona física, ¿sí? Un ser humano, ¿sí? O sea, si vos sos monotributista, tu número de quit va a ser igual a tu número de documento con 2 números adelante y un número atrás, ¿sí? Y fíjate que el número de documento nos toca el número que nos toca, ¿sí? Ese número de documento va a estar asociado a la persona. Fíjense acá, esperen que lo vemos. No te escucho Es si me... como, profe, es como si fuera un código de identificación para poder Claro, saber. exacto, igual que un código de barras. Uh-huh. Ese es el número de quit identifica a una persona, identifica a una empresa, igual que el código de barra identifica un producto. ¿Sí? ¿Y cómo lo identifica? Porque asocia ese número con la persona, asocia ese número con el producto. En cambio, un registro es un conjunto ordenado de datos, ¿sí? Pero esos datos no asocian o sea, son datos de una persona. Sí, o pueden ser de muchas o no, O porque de por ejemplo muchas, sí, ahí dice por ejemplo del registro de asistencia, o sea, es de muchas sí, personas. exacto. O de muchas o de un grupo de... ¿sí? Yo lo saqué, este ejemplo del quiz, lo saqué de la Filmina, como dijo, bueno, capaz que lo ven, los pueden asociar, se pueden dar cuenta. ¿Tienen alguna duda más? ¿Entendieron más o menos? 51. Chicos, abandonaron muchos, ¿no? Yo al verlos nada más 2 horas no es como que no me doy cuenta, pero ya estamos menos de la mitad que cuando empezamos. Sí, fueron dejando bastante. Bueno, igual, la verdad, tenés que voy a dejar de compartir eso que estoy compartiendo. La verdad le fue bastante bien, ¿sí? Bastante, bastante bien. Creo que nadie lo tiene que recuperar a esta actividad, por lo que estoy viendo. ¿Sí? Cuando hablo de recuperar es porque se sacaron menos de 4. Nadie se sacó menos de 4. Están todos aprobados. ¿Y Algunos... eso después, profe, va a mandar la devolución Sí, o no? yo lo corregí. Lo que tengo que hacer es pasar. Ok. Sí, ya está. Lo hice el mismo día, cuando terminaron de hacer la actividad, lo hice. Sí, sí. Lo que pasa es que ¿cuántos son? A ver. Son 72. Lo que tengo que hacer es pasar 72 notas al Classroom. Bueno, vamos a empezar a ver el tema que tenía planificado para hoy, ¿sí? Lo que hoy vamos a ver es organización no, es de la otra unidad, es estructura interna de la empresa, ¿sí? Vamos a ver cómo está formada y vamos a ver organigramas, ¿sí? Y cómo se realizan los organigramas y si llegamos vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Tengo como mucho ruido. Silénciense, si quieren preguntar, pregunten, pero silénciense porque es como que escucho mucho atrás, ¿sí? No, más que nada por los compañeros de ustedes. No, a mí no me molesta, sí, pero por las dudas. Bien, entonces vamos a ver la filmina del día de hoy, ¿sí? Ya todo esto que os voy a mostrar, ustedes ya lo tienen en el aula. Yo ya la subí, ¿sí? Así ustedes lo pueden ver. Bueno.
empezamos, ¿sí? Por ahí algunos escucharon ya hablar de organigramas, ¿sí? Organigramas es la representación gráfica de los niveles jerárquicos de una empresa, ¿sí? Y se realiza, se hacen ejercicios, ¿sí? La idea mía es enseñarles a ustedes para que después lo puedan hacer, ¿sí? Para que en la actividad de opción múltiple puedan hacer un ejercicio y lo puedan subir, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ver cómo lo armamos. Después lo vamos a ver cómo lo armamos para que ustedes lo puedan hacer. A ver, esperen un segundo que me parece que los voy a silenciar. Sigo escuchando ese murmullo. No sé. Ay, ¿dónde está para silenciar? Bueno, no importa. Bueno, vamos a empezar. Cualquier duda que tengan me preguntan, ¿sí? Vamos a hablar de las estructuras en las organizaciones, ¿sí? Bueno, esto es lo que el primer concepto que yo puse en la filmina ya lo vimos, ¿sí? Explica lo que es una organización. Eso ya lo vimos al principio del bimestre anterior, ¿sí? Resumiendo, una organización es un conjunto de individuos que tienen un objetivo en común, ¿sí? Y que se juntan para poder llegar a cumplir esos objetivos, ¿sí? Ay, silénciense porque la verdad que no por mí, por los demás. Che, Pablo, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? A ustedes se conocen entre ustedes y se dan cuenta quién es. Yo la verdad, como estoy mirando la filmina, no sé. No está igual, o si no ya lo hubiera apagado. Sí, no se dio cuenta. Debe haber ido a hacerse un café o algo. ¿No lo puede silenciar usted? La verdad es que nunca silencié a nadie. Pero no. Creo que puede. Para silenciarlo tiene que poner ahí donde están los muñequitos. ¿Los puntitos? Acá, a todos. Silenciar a todos. No, Ahora sí. No me gusta silenciar, pero bueno. Si necesitan hablar, me dicen, ¿sí? Se desactivan y hablan. Bueno, ahora sí podemos escucharnos. Bueno, vamos a hablar un poquito de organigramas, ¿sí? El organigrama es una herramienta que se utiliza para representar aspectos de las organizaciones, ¿sí? Lo que representa es la estructura de una organización. Seguramente alguna vez vieron lo que es un organigrama, ¿sí? Si no lo vieron, no se preocupen que lo vamos a empezar a ver de cero, ¿sí? La estructura de una organización son las relaciones que se establecen dentro de esa organización. Cuando hablamos de relaciones jerárquicas, ¿sí? ¿Qué significa eso de relaciones jerárquicas? ¿Quién depende de quién? ¿Sí? ¿Quién es el superior de quién? ¿Sí? ¿Quién es la persona que tiene la obligación de llevar adelante la organización? ¿Sí? ¿Quiénes son los diferentes departamentos? ¿Quiénes son los supervisores? ¿Sí? La idea del organigrama es esa, ver cuál es la estructura formal de las organizaciones, ¿sí? Bueno, justo lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de estructura formal, ¿sí? Hablamos del conjunto de normas y pautas preestablecidas dentro de la organización, ¿sí? Las cuales se generan por diferentes niveles de jerarquías, ¿sí? Estas estructuras son dinámicas. ¿Qué significa esto? Que por ahí, para determinado tiempo, hay un jefe, pero no significa que ese jefe pueda por ahí ascender a un puesto superior o pueda por ahí dejar de trabajar en la empresa, ¿sí? Todas las estructuras dentro de las organizaciones son dinámicas y se van adaptando, depende del contexto que tenga esa organización, ¿sí? Si le va muy bien, la organización va a crecer. Si le va mal, por ahí va a tener que echar gente y se va a achicar, ¿sí? Y los ejemplos de esta estructura formal dentro de una organización son, por ejemplo, los diferentes niveles jerárquicos, las funciones que tiene cada una de las personas que trabajan dentro de las organizaciones, etcétera, ¿sí? En las organizaciones, aparte de la estructura formal,
¿sí? La estructura que depende de un nivel jerárquico, también está la estructura informal, ¿sí? Esta estructura está dada por las relaciones humanas que se van haciendo dentro de la organización, pero que no tienen que ver con los niveles de jerarquía, sino que tienen que ver con amistades, relaciones, ¿sí? Esto se llama estructura informal y esto no se grafica en el organigrama, ¿sí? Este tipo de estructura, la informal, tiene más dinamismo que la estructura formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está formado por relaciones humanas, ¿sí? Y bueno, y ahí les puse el ejemplo, vínculos amistosos, qué sé yo, grupos de compañeros que se juntan a jugar a la pelota después del día laboral, ¿sí? Todos esos grupos son estructuras informales, ¿sí? Bien. Tipos de estructuras organizacionales, ¿sí? Todas las organizaciones tienen estructuras flexibles, ¿sí? ¿Para qué? Para poder adaptarse a los cambios. Pero, ¿sí? Por más que la estructura sea flexible, debe existir formalmente, ¿sí? Lo que hablamos hace un rato, diferentes niveles jerárquicos. ¿Para qué? Para que en el caso de que cuando surja algún problema o tengamos que por ahí preguntarle a un supervisor, a un jefe, algo con respecto al trabajo, sepamos a quién recurrir, sepamos quién es la persona encargada de ese sector y quién es la persona a la cual nosotros tenemos que recurrir en caso de que haya algún problema o alguna duda, ¿sí? Cuando la empresa es muy chiquita, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, más que empresa, un negocio que tiene 2 o 3 personas, no es necesario graficar ese organigrama. ¿Por qué? Porque al ser la empresa pequeña, cada uno sabe, todos saben qué puesto ocupan dentro de esa organización, ¿sí? Todos los integrantes se conectan porque son pocos, son 3 o 4 o 5, y todo el mundo sabe cuál es el puesto que ocupa dentro de la organización y qué trabajo es el que realiza, ¿sí? El problema se genera cuando las organizaciones son muy grandes, ¿sí? Bueno, imagínense lo que es graficar la empresa telefónica de Argentina, ¿sí? Cuanto más grande sea la empresa, más van a ser los niveles jerárquicos, más van a ser la gente que va a trabajar. Entonces, en ese tipo de organizaciones que son tan grandes, se necesita tener un organigrama. ¿Para qué? Para poder ver, ¿sí? Y analizar si la estructura de la organización está bien hecha, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasar que las organizaciones, sí, generalmente cuando empiezan a funcionar, empiezan siendo pequeñas, ¿sí? Y a medida que esas organizaciones empiezan a realizar sus actividades económicas de compra, ventas, cobros, pagos, esa organización crezca, ¿sí? Entonces, cuando esa organización empieza a crecer, empieza a evolucionar, se hace necesario implementar la estructura formal, ¿sí? Mediante un organigrama. ¿Para qué? Para ver cuál es el puesto que ocupa cada uno, cuál es la responsabilidad que tiene cada uno, y para poder cada persona saber bien a quién tiene que recurrir dentro de la estructura en el caso de algún problema, ¿sí? Y en el caso de que la empresa sea muy grande, es imprescindible tener un organigrama, ¿sí? ¿Para qué? Para poder agarrar y poder formalizar la estructura, ¿sí? No solamente teniendo un organigrama. El organigrama es el que nosotros vamos a ver acá en la materia, pero hay un montón de otros procedimientos que utilizan las empresas para poder agarrar y poder poner un poco de orden, ¿sí? Por ejemplo, los manuales de funciones, ¿sí? Manuales de funciones y procedimientos. Generalmente en las empresas muy grandes, sí, cuando ustedes empiezan a trabajar, yo cuando empecé a trabajar en una empresa muy grande me lo dieron, ¿sí? Cuando a la gente de recursos humanos muestra el lugar de trabajo, muestra quién es el jefe inmediato, les entregan a los empleados, ¿sí? El manual de funciones y procedimientos,
¿sí? Donde dice cómo se tiene que manejar dentro de la empresa, cuál es el horario de entrada, cuál es el horario de salida, cuál es el horario de almuerzo, cuál es el puesto que ocupa cada persona, quiénes son los responsables, a quién tiene que recurrir, qué hacer en caso de que se enferme, ¿sí? Esos manuales de funciones y procedimientos le dan un orden, ¿sí? Y le enseñan al nuevo integrante de esa organización qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Vamos a seguir un poco más. Los pasos básicos para el diseño de la estructura interna de cualquier organización son los que puse ahí, ¿sí? Primero, ¿sí? Hay que definir y formalizar los objetivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos que determinar, por supuesto, esto ¿quién lo hace? Los gerentes generales, la gente que que maneja la organización, ¿sí? Ellos son los que van a definir y formalizar los objetivos que va a tener esa empresa para poder trabajar y poder cumplirlos, ¿sí? Siempre cuando hablamos de definir y formalizar objetivos, hablamos a nivel gerencial, ¿sí? ¿Y qué hacen esta gente? Lo que tratan de hacer es ver, ¿sí? Con claridad, determinar cuál es el fin que persigue la organización, ¿sí? ¿Dónde quiere llegar? ¿De qué forma lo va a lograr? ¿Sí? Y cuando definen los objetivos, ¿sí? Tratan de definir cuál es el conjunto de actividades que hay que llevar a cabo para cumplir con esos objetivos, ¿sí? El segundo paso es establecer las funciones, ¿sí? Que va a llevar a cumplir esos objetivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? La lista de las tareas que se deberán desarrollar dentro de la empresa para poder llevar a cabo las funciones definidas en el punto anterior, en el punto de los objetivos, ¿sí? Acá, en este paso número 2, vamos a tener que tener en claro cuál va a ser los recursos que vamos a tener para poder desarrollar esos objetivos, ¿sí? Cuando hablamos de recursos, lo vimos al principio, cuáles son los recursos materiales, cuáles son los recursos humanos, ¿sí? Cuáles son los recursos inmateriales, ¿sí? Porque yo puedo tener como objetivo ser el mejor en el mercado, pero si no tengo los recursos para poder invertir en la empresa para que llegue a cumplir ese objetivo, y yo puedo querer ser el mejor en el mercado, pero para poder ser el mejor en el mercado tengo que hacer un montón de cosas que insumen gastos, ¿sí? Entonces, bueno, los recursos tienen que ser acorde con los objetivos que la empresa quiere alcanzar, ¿sí? El tercer paso es departamentalizar, ¿sí? Este punto lo vamos a ver más adelante y vamos a ver de qué forma se puede llegar a departamentalizar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es agrupar las tareas, ¿sí? Que definimos en el paso 2, teniendo en cuenta los mejores criterios, ¿sí? Acordes a la situación que tenemos, ¿sí? Después lo vamos a ver. El paso que sigue, una vez que departamentalizamos la empresa, es asignar las funciones, asignar cuáles van a ser los recursos humanos en los puestos que definimos en el paso 3, ¿sí? Y ver cuáles son las tareas que esos recursos humanos van a llevar a cabo, ¿sí? Bien. Pero si no lo pasé mucho más. Vamos bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el organigrama, ¿sí? Ahí les puse el análisis de la palabra, ¿sí? Organi significa organización y grama significa gráfica, dibujo, ¿sí? En conclusión, el organigrama es un dibujo de la organización, ¿sí? Es una representación gráfica de la estructura formal de la organización. Yo no puedo graficar la estructura informal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura informal son las relaciones interhumanas que se dan dentro de la organización, ¿sí? Y no le interesa a la organización quién es amigo de quién, ¿sí? Sí, lo que sí le interesa a la organización es
qué puesto ocupa cada persona y cuál es la responsabilidad que tiene, ¿sí? Por eso siempre en los organigramas se grafica la organización formal. La organización informal no tiene ningún interés dentro de la empresa, ¿sí? Bien, entonces, volviendo, el organigrama es una representación parcial de la estructura formal, ¿sí? ¿Por qué es una representación parcial? Porque puede pasar, si la empresa es chica, ¿sí? Nosotros en una hoja podemos llegar a agarrar y graficar un organigrama, ¿sí? Pero si la empresa es muy grande, en una sola hoja, cuando empecemos a graficar, se van a dar cuenta que no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, para esas situaciones, por ahí vamos a graficar, ¿sí? De una empresa muy grande, determinado sector, ¿sí? Y después, ese sector que graficamos va a decir en la hoja, bueno, esto continúa de tal punto, ¿sí? Y podemos darnos una idea del organigrama general de la empresa, ¿sí? Pero cuando las organizaciones son muy grandes, es imposible graficar en una hoja la organización completa, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos ejemplos de organigrama, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de planeamiento. El planeamiento, ¿sí? Es una herramienta que sirve para tomar decisiones a nivel gerencial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es ver, ¿sí? Dónde quiere llegar, ¿sí? Y planear de qué forma voy a llegar a donde quiero ir, ¿sí? Para poder hacer planear de forma adecuada, ¿sí? Las empresas tienen que tener una información que les permita, ¿sí? Planear bien, ¿sí? Porque yo no puedo planear algo si no tengo información, como lo que vimos en la unidad anterior. Para poder agarrar y poder tomar decisiones, yo necesito información, ¿sí? Y esa información tiene que ser útil, ¿sí? Más cuando las realidades son tan cambiantes, ¿sí? Cuanto más información tengamos, mejor planeamiento de una organización vamos a poder realizar, ¿sí? Bien, y ahí les puse también algo de estructura formal, ¿sí? Pero esto después no tiene mucho. Bien, vamos a hablar un poquito de la división o especialización del trabajo, ¿sí? Y yo siempre que toco este tema les doy un ejemplo como para que ustedes se den cuenta de qué se trata, ¿sí? Hace muchos años atrás, ¿sí? Para fabricar un alfiler, ¿sí? Una persona podía estar un día entero. ¿Por qué? Porque para hacer ese alfiler, esa persona hacía todo el trabajo. Agarraba el hierro, le daba la forma, le ponía la cabecita, lo afinaba, le sacaba la punta. Y todo ese proceso productivo de hacer un alfiler llevaba muchas horas. ¿Por qué? Porque por ahí no tenía las herramientas adecuadas, porque por ahí poder hacer el alfiler de la forma que realmente podría ser útil, llevaba mucho tiempo, ¿sí? Ahora en la actualidad, ¿sí? Se puede fabricar un auto en muy poco tiempo. ¿Pero por qué es esto? Porque gracias a todos los sistemas mecánicos que se utilizan en la actualidad, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la línea de producción de un auto, ¿sí? Entra a la línea de producción la carcasa del auto y sale al final de la línea, ¿sí? El auto terminado, ¿sí? Y cada uno de esos tramos donde se trabaja en el auto, ¿sí? La gente que trabaja en cada porción del auto son gente especializada en ese tema, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el que hace la parte mecánica es especialista en la parte mecánica. El que hace la parte de electricidad del auto es especialista en la parte de electricidad. El que pinta el auto es especialista en eso, ¿sí? Entonces, con la división o especialización del trabajo, lo que se consiguió es que cada persona que hace determinado trabajo lo hace bien y lo hace rápido porque está acostumbrado y sabe cómo hacer ese trabajo, ¿sí? Espero haber sido clara con el ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos volviendo un poco a la teoría, ¿sí? La especialización del trabajo, la división o especialización del trabajo consiste en la separación de actividades complejas en componentes. Ejemplo, la actividad compleja sería fabricar el auto
Y separarlos en componentes, primero la mecánica, después la eléctrica, después la pintura, ¿sí? Esos son componentes de una actividad compleja, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Para que cada persona que trabaja en el auto sea responsable de la parte que le toca, ¿sí? Y no del auto completo, ¿sí? La persona que hace la parte de mecánica es responsable de la mecánica. La persona que hace la parte de electricidad es responsable de la parte de electricidad, ¿sí? Y después, cuando el auto termine de pasar por todo el sistema de producción, ¿sí? Se supone que si se trabajó bien en todos los componentes, el auto va a funcionar bien, ¿sí? Se empezó a utilizar la división o especialización del trabajo porque psicológicamente, ¿sí? Hubo escuelas económicas y administrativas que lo estudiaron. Ninguna persona es capaz de desempeñar todas las operaciones que componen la mayoría de las actividades que lleva un producto en fabricarse, ¿sí? Ninguna persona, por ejemplo, en el ejemplo del auto, puede saber de mecánica, puede saber de electricidad, puede saber de pintura, puede saber de todo lo que se necesita para fabricar un auto. Por ahí puede llegar a tener una idea, pero no puede por ahí ser un experto, ¿sí? Entonces, la idea de la división de trabajo es crear actividades simplificadas que pueden aprenderse y completarse con rapidez, ¿sí? Lo que tiene de bueno también es que hay un montón de tipos de trabajo, ¿sí? Entonces, permite que la gente escoja qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Cuál es la tarea que quiere desempeñar, teniendo en cuenta el interés que tenga o el talento que tenga para desempeñar esa tarea, ¿sí? Una de las ventajas que tiene la división del trabajo es que, ventaja no, desventaja, ¿sí? Que tiene la división del trabajo, que puede pasar que si una persona hace siempre la misma tarea, se pueda llegar a aburrir, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer en las empresas es, cuando esto empieza a pasar, cambiarlo de puesto, ¿sí? Que aprenda, que trabaje en otro sector, ¿sí? Para que no suceda esto. Para que no se aburra y no empiece por ahí a trabajar con desgano, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿no? Sí, bro. ¿Ese no es un relato de Adam Smith, bro? Sí. Ah, me sonaba el de la alfiler. Sí, las escuelas, por eso dije las escuelas, los que estudiaron economía y administración, las escuelas de economía y... Sí. No me quiero meter mucho en la historia porque a ustedes mucho no les importa, pero sí. Bueno, vamos a hablar de lo que es la departamentalización, ¿sí? Palabra larga. ¿Qué es esto? Es la agrupación de actividades o tareas con un criterio determinado, ¿sí? Las empresas lo que hacen es dividir la estructura formal que tienen en actividades o tareas teniendo en cuenta determinados criterios, ¿sí? Ahora lo vamos a ver algunos criterios. Estos criterios se van a emplear teniendo en cuenta las necesidades que tengan las organizaciones, ¿sí? No significa que una empresa tenga que usar los criterios de otra empresa, no. Cada empresa va a departamentalizar de acuerdo a lo que más le conviene, ¿sí? Y puede pasar que en un mismo organigrama, en una misma empresa, haya diferentes tipos de departamentalización divididos en diferentes departamentos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, ¿sí? Hay varios criterios de departamentalización, que esta parte de los criterios de departamentalización la tienen que leer cuando veamos organigramas, ¿sí? Porque si ustedes entienden los criterios de departamentalización, cuando tengan que graficar los organigramas no les va a resultar tan pesado, ¿sí? Bien, algunos de los criterios de departamentalización que vamos a ver es el funcional, el criterio de departamentalización funcional. ¿Qué significa esto? Reunir en un departamento a todos los que realizan una actividad o varias actividades que tienen relación entre sí. Ejemplo, en el departamento de producción
se va a dividir por todos los procesos productivos que haga la empresa, ¿sí? El departamento de ventas se va, por ejemplo, no sé, dividir ventas, venta mayorista, venta minorista, ya lo vamos a ver, ¿sí? Con un ejemplo se van a dar más cuenta. Otro de los criterios es por productos o servicios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que se agrupan actividades que hacen referencia a productos o servicios similares entre sí. Por ejemplo, fíjense que lo que le puse acá, departamento de zapatos, departamento de carteras, departamento de camperas, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo también. Otro criterio de departamentalización es por territorio o áreas geográficas. Por ejemplo, si no sé, la empresa tiene ventas a Capital Federal y Gran Buenos Aires y Córdoba, ¿sí? Se va a departamentalizar teniendo en cuenta esto, ¿sí? Dónde se localizan las ventas, dónde se localizan las sucursales, ¿sí? Otro tipo es por cliente. Ejemplo, bueno, ya ahí les puse departamento de productos de consumo, departamento de productos militares. Pueden ser por ahí clientes por mayor, clientes por menor, ¿sí? Eso se va a hacer teniendo en cuenta a qué tipo de clientes vende la empresa, ¿sí? Por por volumen de ventas, ¿sí? Si es un cliente minorista, un consumidor final, ¿sí? Esto va también a tener en cuenta cuál es el tipo de ventas, si se vende ventas por internet, ¿sí? ¿Sí? Eso después lo vamos a ver. Y por segmento de mercado es cuando se tiene en cuenta el poder adquisitivo del cliente, ¿sí? Bien, si la empresa no realiza una buena departamentalización, ¿sí? Si no sigue los criterios que tiene que seguir para poder departamentalizar, puede ser, ¿sí?, que surjan inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, un inconveniente es una mala remuneración, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el organigrama se representan los puestos que tiene la gente, ¿sí? Y cada puesto cobra un sueldo diferente. Si yo hice una mala departamentalización, puede ser, ¿sí?, que le esté pagando a determinado sector, ¿sí?, un sueldo que no es el que le corresponde, ¿sí? Una consecuencia de una mala departamentalización es la falta de unidad de mando. ¿Qué significa esto? Entagrama ya lo vamos a ver, es la forma en que se grafican los organigramas. Ahí me adelanté y se los puse, pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando un entagrama, ¿sí?, se une en forma vertical, ¿sí?, y hacia arriba con más de un entagrama, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que uno no sabe a quién le va a hacer caso, ¿sí? La falta de unidad de mando es cuando no se sabe a cuál es el superior inmediato, ¿sí? Otra consecuencia es una estructura desequilibrada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la empresa sea con una forma de pirámide, ¿sí?, o que sea muy horizontal, ¿sí? Eso lo vamos a ver también. La empresa tiene que ser equilibrada, tiene que haber determinada cantidad de departamentos de supervisores, determinada cantidad de gente para cada supervisor. ¿Por qué? Porque no se puede supervisar a más gente de la que se puede ver si trabaja bien, ver si hay algún problema, ¿sí? Eso lo vamos también a ver después. Otro problema es cuando no llega la comunicación. Por eso les puse ahí obstrucción de los canales de comunicación, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que al haber una excesiva diferenciación vertical, o sea, al haber tantos puestos jerárquicos, ¿sí?, a veces no se logra que la información de los niveles más bajos llegue a donde tiene que llegar, ¿sí?, a los puestos más altos. También es una consecuencia de una mala departamentalización la superposición de funciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que dos sectores estén haciendo la misma tarea, ¿sí? Todo esto que estamos hablando, que son errores,
si el organigrama está bien hecho, nosotros nos podemos dar cuenta que hay un error y lo podemos corregir, ¿sí? Bien. Ventajas y desventajas del uso de organigramas, ¿sí? Una de las ventajas que tiene el uso de organigramas es poder mostrar de forma clara la estructura formal de una organización, ¿sí? Una de las desventajas, que yo ya se los había comentado antes, es que a veces no podemos ver el total de esta estructura, ¿sí? El total de la estructura formal. ¿Por qué? Porque solo se reflejan las relaciones jerárquicas formales y deja fuera lo informal. Yo no puedo representar, como les dije hace rato, los amigos que hay dentro de la empresa, ¿sí? Eso no se puede representar porque, ¿por qué? Porque es imposible, ¿sí? Siempre podemos representar lo que es formal, ¿sí? Pero no lo informal, ¿sí? Otra de las ventajas de un organigrama es, como lo dije hace un ratito, vemos los defectos en la construcción de la empresa, ¿sí? Y podemos, si vemos los defectos, los podemos corregir, ¿sí? Los organigramas, lo que está en papel, es estático, ¿sí? Si, por ejemplo, hay algún cambio, ¿sí? No sé, se agrega un nuevo departamento, ¿sí? Yo tengo que actualizar el organigrama. ¿Por qué? Porque si ese departamento está funcionando y el organigrama en el papel no se actualiza, ¿sí? A no ser que vaya la persona de administración y lo haga y lo actualice, va a seguir estando lo que estaba anteriormente y no se va a poder ver lo que es la organización en la realidad, ¿sí? Por eso, siempre que haya algún cambio, hay que actualizarlos, ¿sí? Y tenerlos al día, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos principios de los organigramas, ¿sí? Uno de los principios es la unidad de mando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cada persona, ¿sí?, para llevar a cabo sus funciones, solo debe recibir órdenes de un jefe, ¿sí? No puede haber una persona que tenga dos jefes. ¿Por qué? Porque va a pasar que no va a saber a cuál de los dos hacerle caso, ¿sí? Por eso ahí les puse, un empleado no puede estar subordinado a más de un jefe. El jefe tiene que ser uno solo, ¿sí? Otro de los principios de los organigramas es el alcance del control, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Un jefe no puede tener al mando más subordinados de los que puede manejar, ¿sí? Si se le empiezan a escapar cosas porque tiene muchos subordinados bajo su mando, lo que tiene que hacer la empresa es poner otro supervisor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se le empiezan a pasar cosas, no va a poder supervisar como corresponde, ¿sí? Entonces, este principio es muy importante. Siempre se tiene que tener bajo su mando a la cantidad de gente que se pueda manejar, ¿sí? Otro de los principios es la homogeneidad operativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? No hay que establecer una tarea a un cargo que no le corresponde, ¿sí? Ejemplo, si yo soy empleada administrativa, ¿sí?, y en el organigrama figuro como empleada administrativa, no me pueden mandar a hacer otra tarea que no sea la de empleada administrativa, porque esa es la tarea que yo ocupo, ¿sí? Ese es el puesto que yo ocupo, ¿sí? Otra es la delegación efectiva. Hay que saber delegar tareas, ¿sí? Para que se puedan realizar mejor, ¿sí? Esto implica que un gerente debe lograr que sus subordinados realicen el trabajo asignado en forma correcta, ¿sí? ¿Para qué? Para que el trabajo se realice bien, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a empezar a ver, ¿sí?, son los símbolos que se utilizan para poder graficar los organigramas, ¿sí? Estos son la simbología de construcción, ¿sí? Hace unas filminas atrás hablamos de entagrama, ¿sí? Un entagrama es esto, es este rectángulo, ¿sí? A esto se llama entagrama, ¿sí? ¿Y qué es eso? Es la representación gráfica de cada unidad orgánica
de la estructura formal, ¿sí? O sea, si yo tengo que graficar al gerente general, lo voy a graficar en uno de estos. Si yo tengo que graficar al gerente de producción, en otro de estos. Al gerente de recursos humanos, en otro de estos. Al gerente de comercialización, en otro de estos. ¿Sí? Para poder graficarlos, lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de estos entagramas tienen que tener la misma medida. No puedo dibujar uno más chico y uno más grande, uno más chico y uno más grande. No, todos tienen que tener la misma medida. Cuando empecemos a ver ejemplos de organigrama, ustedes van a ver que todos tienen la misma medida, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver lo que son las líneas. Las líneas son lo que unen los entagramas con otros entagramas, ¿sí? Hay líneas que son verticales, ¿sí? Que es esta que está acá, que esas líneas verticales son líneas de dependencia jerárquica. ¿Qué significa esto? Que si yo dibujo a una persona, a un entagrama arriba, y la línea esta va para acá abajo, significa que esta persona que ocupa este puesto tiene un cargo superior a la gente que están acá abajo, ¿sí? Estas líneas relacionan jerárquicamente a los entagramas. Muestra cuál es la persona que tiene un puesto jerárquico superior a los demás, ¿sí? Y se dibuja siempre de arriba para abajo, ¿sí? De forma vertical. Bien. Estas líneas son las líneas de dependencia funcional, ¿sí? Son las que relacionan funciones o tareas similares, ¿sí? Ya lo vamos a ver, a los diferentes entagramas, ¿sí? Siempre estas líneas salen de un entagrama y van a parar a otro entagrama, ¿sí? Siempre este tipo de línea va a ser horizontal, ¿sí? Acá no se tiene en cuenta la jerarquía, ¿sí? La jerarquía es la vertical. Acá se tiene en cuenta las líneas de dependencia funcional, ¿sí? Fíjense que tanto esta línea que está acá, ¿sí? Como esta línea que está acá, son líneas llenas. ¿Qué significan esto de líneas llenas? Que no es como esta línea que está acá, que es cortada, ¿sí? Esta línea cortada, que está acá abajo, ¿sí? Son líneas de asistencia técnica o asesoramiento o de staff. ¿Qué significa esto? Esto significa que son personas, ¿sí? Que brindan un asesoramiento a determinado sector de la organización. Ejemplo que siempre les doy para que a ustedes les quede claro, el abogado, ¿sí? El abogado que brinda un servicio al gerente general o al departamento de recursos humanos. El contador que brinda un servicio al departamento de administración. Fíjense que este abogado y este contador no trabajan en relación de dependencia dentro de la empresa, ¿sí? Son personas contratadas, ¿sí? Que no trabajan dentro de la empresa y por eso son las líneas punteadas. Estas líneas punteadas significan que no son empleados de la empresa, brindan asesoramiento, pero no son empleados, ¿sí? Vean, sigamos otro poquito más. Fíjense acá, tienen el ejemplo, ¿sí? De un organigrama, ¿sí? Fíjense que el staff, el que brinda asesoramiento al director general, está con línea punteada. Esta línea punteada, ¿qué significa? Que no es empleado de la empresa, es alguien, un especialista en determinada cosa que apoya al gerente general. En este caso, porque sale de la línea del gerente general. ¿Sí? Bueno, después leen lo que significa staff. Acá tienen un ejemplo de lo que vamos a ver ahora en estas filminas últimas son diferentes formas de graficar un organigrama, ¿sí? El organigrama que tenemos acá es un organigrama, ¿sí? De forma piramidal, ¿sí? Y es vertical porque viene de acá para abajo, ¿sí? Fíjense que si yo veo este organigrama a simple vista, la persona que está acá arriba, ¿sí? Es la que tiene el cargo jerárquico más alto. Y estas tres personas que están acá, ¿sí? Dependen de este cargo jerárquico,
¿sí? Y estas 3 personas tienen el mismo nivel, ¿sí? Ocupan el mismo cargo porque están a la misma altura, ¿sí? Otra forma de graficar los organigramas es esta de tipo horizontal, ¿sí? Fíjense que acá está la persona que tiene el mayor cargo jerárquico y los 3 que ocupan la misma posición están graficados de esta forma, ¿sí? De los 2, el que más se utiliza es este, ¿sí? Pero bueno, eso no quita que haya empresas que grafiquen su organigrama de esta forma, ¿sí? Bueno, forma de graficar un organigrama. El organigrama puede graficarse en partes, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que yo les decía hace rato, que si es muy grande el gráfico que tenemos que hacer, en una hoja no va a entrar, ¿sí? Lo que sí, cuando se grafica en partes, se hacen llamadas como para saber que ese gráfico que tenemos continúa, tiene una continuación de un gráfico anterior, ¿sí? Acá les puse, no es conveniente mezclar los diferentes tipos de graficación en un mismo organigrama. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo poner en un mismo organigrama una parte que sea vertical y otra parte que sea horizontal. Si yo quiero hacer un organigrama de tipo vertical, todo el organigrama tiene que ser de tipo vertical. Puedo por ahí, si yo necesito graficar algo para que me entre en la hoja, hacerlo una parte de tipo horizontal, pero no es conveniente porque la gente se puede marear, ¿sí? Bueno, convenciones y reglas al momento de graficar, ¿sí? Esta parte la vamos a ver rápido porque quiero ver el ejemplo, pero no lo vamos a llegar a hacer. Convenciones y reglas al momento de graficar, ¿sí? Primero, los entagramas, los rectángulos, tienen que ser todos del mismo tamaño. Fíjense en acá, ¿ven? Los 3 eran del mismo tamaño y acá también, ¿sí? 2, en los organigramas verticales, el mayor nivel jerárquico se encuentra en la parte superior. Fíjense en acá, lo que yo les decía hace rato, ¿sí? 3. Miren, me parece que esto se los voy a dejar para que ustedes lo vean, porque si no, no vamos a llegar. Yo lo que quiero ver hoy es ver un ejemplo, ¿sí? Y verlo bien, verlo tranquilos. Esto lo pueden leer ustedes, igual yo ya se los estuve explicando. Y cuando veamos el ejemplo del ejercicio que yo les traje hoy, para que puedan ver, vamos a poner en práctica todas estas convenciones gráficas en el organigrama que vamos a hacer, ¿sí? Así que, miren, todas estas 2 hojas que están acá, después léanla, ¿sí? Pero esto lo vamos a llevar a la práctica ahora, ¿sí? Son varias formas de reglas para poder graficar. Lo que yo quiero ahora es, ¿están viendo el organigrama? Sí, se ve, profe. Bien. Miren, yo lo que se me ocurrió, porque imagínense que esto es bastante complicado de explicar sin un pizarrón, sin mirándole las caras, porque yo me doy cuenta cuando entienden o no entienden, mirándole las caras cuando están sentados delante mío en el aula con una tiza en la mano. Entonces, bueno, el año pasado, cuando me tocó explicarles organigrama, dije, ¿cómo hago para que estos chicos me entiendan? Entonces se me ocurrió hacer el organigrama filmina por filmina, paso por paso, ¿sí? Este organigrama que ahora vamos a hacer, ya está en el aula, 8:30 se activa, está resuelto, y está resuelto de una forma para que ustedes puedan ver cómo se hace paso por paso, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Este es el enunciado, ¿sí? Profe, ¿no quiere grabar para entender mejor después? Sí, esperen un poquito. Disculpe. Esperen. Igual lo tienen todo hecho. Paren un poquito. Después me olvido de subirlo. Iniciar. Bien. Paren que ponemos acá. Vamos a ver el organigrama todo uso SRL. ¿Sí? Primero vamos a leer el enunciado y a medida que yo voy leyendo el enunciado, vamos a hacer algunas acotaciones como para que ustedes tengan en cuenta
después cuando vean el gráfico, ¿sí? La empresa Todo Uso SRL se dedica a la fabricación y comercialización de juguetes, artículos para el hogar e insumos de oficina, ¿sí? Se encuentra bajo la dirección de la Gerencia General, integrada por la Gerencia de Producción, Recursos Humanos y Ventas, ¿sí? Vamos a empezar un poquito. Si ustedes ven este organigrama, fíjense que tiene, la verdad que está bastante detallado y dice cada gerencia cómo se compone, ¿sí? Así que se lee fácil y se puede llevar al gráfico de forma fácil, ¿sí? Siempre que sea una SRL, la persona que va a ocupar el cargo jerárquico más alto va a ser la gerencia general, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las SRLs obligatoriamente el gerente general, ¿sí? Está ocupado, ese puesto está ocupado por uno de los socios, lo dice la normativa. Entonces es por este motivo que cuando empecemos a graficar el organigrama, enfrente, adelante de todo, arriba de todo, va a estar el gerente general, ¿sí? Después vamos a ver, esperen que vamos para atrás, después vamos a ver cómo se grafican las sociedades anónimas, ¿sí? Pero la CSRL, arriba de todo, el gerente general, ¿sí? Después el enunciado dice que esta empresa está integrada por las gerencias de producción, recursos humanos y ventas. Si ustedes se fijan acá en el enunciado, ¿sí? Dice qué es lo que hace la gerencia de ventas, qué es lo que hace la gerencia de producción y qué es lo que hace la gerencia de recursos humanos. Entonces está bastante bien delimitado cada uno de estos tres sectores, ¿sí? En el gráfico, ¿cómo se lleva a cabo esto? Vamos a ver acá, gerente general, y del gerente general sale la gerencia de producción, la gerencia de recursos humanos y la gerencia de ventas, ¿sí? Fíjense que vamos a empezar a explicar todo lo que vimos en la parte teórica hace un ratito. Fíjense que estas líneas son líneas de jerarquía, ¿sí? Yo, viendo estas líneas, me doy cuenta que estas tres gerencias dependen del gerente general, ¿sí? Y esta línea horizontal, ¿sí? ¿Qué son? Son líneas de funciones y estas tres gerencias, estos tres gerentes, tienen el mismo nivel, ¿sí? ¿Qué significa que tienen el mismo nivel? Que tienen la misma responsabilidad estos tres gerentes, ¿sí? Dependen del gerente general y los tres tienen el mismo nivel de responsabilidad, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se grafica cada una de estas gerencias, ¿sí? A ver, vamos a ver. Dice, la gerencia de ventas se encuentra dividida en un departamento y una sección, ¿sí? Después lo vamos a ver. El departamento de vendedores está a cargo de los vendedores, tanto internos como externos. La sección que compone la gerencia de ventas se dedica exclusivamente a la facturación de las ventas mediante un sistema provisto por el gerente de recursos humanos, ¿sí? Esto es lo que hace la gerencia de ventas. O sea, que todo lo que está acá, yo lo voy a tener que dibujar debajo del gerente de ventas, ¿sí? Gerencia de producción. ¿Cómo se encuentra departamentalizada? Acá dice que por productos. Y fíjense que no dice nada más. Pero ¿qué pasa? Acá arriba, ¿sí? Fíjense que les da la aclaración. Esta empresa se dedica a la fabricación y comercialización de juguetes, artículos para el hogar e insumos de oficina. Entonces, los productos que fabrica esta empresa son juguetes, artículos para el hogar e insumos de oficina, ¿sí? Eso es departamentalizar por productos, ¿sí? Fijarnos qué es lo que produce la empresa y cada uno de esos, en este caso 3, ¿sí? Va a ser un departamento. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. La compra de materia prima de los departamentos se realiza mediante la sección de compras, que depende directamente de la gerencia de producción, ¿sí?
y vamos a seguir leyendo. Igual no se preocupen que a medida que vamos viendo el gráfico vamos a volver, ¿sí? La gerencia de recursos humanos se encuentra dividida en una sección reclutamiento con una oficina de búsqueda y un departamento de capacitación. Profe, Sí, una pregunta. ¿Usted puso a grabar? sí, creo que sí. Porque no empezó nunca. ¿Cómo que no? ¿Por qué dice que hay problemas técnicos? No, si no, déjenlo, profe. No pasa nada. Pero, mire, ¿están leyendo lo que yo veo? Dice, debido a un problema técnico se quitará a Rojas Leutos Juan Bautista de la reunión en cuanto ésta se empieza a grabar. Si yo me pongo a grabar, bueno, yo voy a iniciar de todas formas, pero me parece que van a sacar personas. ¿Por qué? Qué raro. No, si Puede no, ser que déjenlo, hayan profe. ingresado con otra cuenta, profe. Ah, entonces no voy a poner a grabar, porque si yo empiezo a grabar, él sale. Sí, profe, pero después puede volver a entrar. Ah, Pero bueno, tiene que avisarle. Tienen que entrar con la cuenta institucional. nunca me pasó que apareciera este cartel. Bueno, Juan Bautista, voy a empezar a grabar, pero te va a expulsar y vas a tener que entrar de nuevo. Listo. Chicos, menos mal que me avisaron. Yo hablaba y hablaba y hablaba y no se grabó nada. Conclusión. Bueno, no importa. Ahora vamos a seguir. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar a ver el organigrama resuelto y a medida que vayamos viendo el organigrama vamos leyendo el enunciado para que lo puedan entender mejor. ¿Sí? Bien. Como dijimos hace un ratito, vamos a repetirlo porque no se estaba grabando. ¿Sí? El gerente general es el que ocupa el puesto más alto, ¿sí? Siempre que grafiquemos un organigrama, tenemos que empezar desde lo más alto a lo más bajo, ¿sí? Entonces, siempre vamos a empezar por el gerente general, si se trata de una SRL, o por la asamblea de accionistas y por el director general, si se trata de una sociedad anónima, ¿sí? Después vamos a ver una empresa que sea una sociedad anónima para que ustedes sepan cómo se empieza a graficar ese tipo de empresas, ¿sí? Una vez que graficamos al gerente general, lo segundo que tenemos que hacer es ver cuántas son las gerencias que dependen de ese gerente general, ¿sí? Cuando estábamos en la presencialidad, ¿sí? Yo el organigrama lo tomaba en el examen, entonces a los chicos siempre les decía, chicos, tráiganse un fibrón, tráiganse algo como para que ustedes, a medida que vayan leyendo el enunciado, vayan marcando las diferentes gerencias que dependen de esa gerencia general, ¿sí? Entonces, bueno, empezaban a marcaban las diferentes gerencias y sabían que después de la gerencia general tenían que graficar las gerencias que dependían de esa gerencia general. Yo siempre les decía, lean bien el enunciado, porque si se equivoca ya ahí, no va a estar totalmente mal, pero una gran parte va a estar mal, ¿sí? Entonces, primero el gerente general, ¿sí? Y en este caso, del gerente general dependen 3 gerencias. La gerencia de producción, la gerencia de recursos humanos y la gerencia de ventas, ¿sí? Una vez que graficamos las 3 gerencias que dependen del gerente general, tenemos que empezar a analizar qué tenemos que graficar dentro de cada una de estas gerencias, ¿sí? Vamos a ver el gráfico, ¿sí? Fíjense, como les decía hace rato, la gerencia de producción, ¿sí? Se va a graficar por productos. ¿De dónde lo saqué? De esto que está acá. La gerencia de producción se encuentra departamentalizada por productos y acá no dice nada más. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar en el enunciado cuáles son los productos que fabrica esta empresa, ¿sí? Y eso está en la primera parte del enunciado. Ven que acá dice se dedica a la fabricación y comercialización de juguetes, ese es un producto, artículos para el hogar, ese es otro producto, e insumos de oficina. Por eso, de la gerencia de producción salen 3 departamentos: juguetes, artículos para el hogar e insumos de oficina.
¿sí? Lo mismo que hice con la gerencia de producción, tengo que hacer con las otras dos gerencias. Ver cuáles son los departamentos para poder graficarlo. Voy a la gerencia de recursos humanos. Acá fíjense, acá dice sección reclutamiento, ¿sí? Y un departamento de capacitación, ¿sí? Entonces, por esto, por lo que dice ahí, fíjense que la gerencia de recursos humanos tiene un departamento de capacitación. ¿Y por qué tengo que agarrar y dibujar a todos los departamentos al mismo nivel? Porque tienen la misma función jerárquica, ¿sí? Todo primero va el gerente, después van las gerencias y después van los departamentos, ¿sí? Lo mismo que yo hago, que ya hice con la gerencia de producción y la gerencia de recursos humanos, tengo que hacer con la gerencia de ventas. Tengo que buscar cuál es el departamento que tengo que graficar en la gerencia de ventas. Entonces, voy acá, ¿sí? Y dice, la gerencia de ventas se encuentra dividida en un departamento y una sección. El departamento vendedores está a cargo de los vendedores, tanto internos como externos, ¿sí? Y eso es lo que se graficó acá, departamento de vendedores, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, creo que sí. Sí, profe. Una vez, por eso fíjense que lo hice pedacito por pedacito. Una vez que terminé de graficar todos los departamentos, tengo que seguir con las otras cosas que me dice el enunciado, ¿sí? Entonces, sigo, vamos al gráfico. Fíjense que el enunciado habla de secciones, ¿sí? En la línea, después se le voy a dar una especie de machete como para que ustedes sepan qué graficar primero, qué graficar después, ¿sí? Las secciones, vamos a ver acá, fíjense que tenemos la sección de la gerencia de producción, las secciones de la gerencia de recursos humanos, una que depende directamente de la gerencia, por eso esto, fíjense que esta línea sale directamente de la gerencia de recursos humanos, y otras dos secciones que depende de la gerencia del departamento de capacitación, por eso esta parte sale del departamento de capacitación, ¿sí? Y hay otra sección que depende de la gerencia de venta. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque el enunciado lo dice. Fíjense, vamos acá. Fíjense que acá habla de sección, ¿sí? Acá, del departamento, de la gerencia de venta. La sección que posee la gerencia de ventas se dedica exclusivamente a la facturación de las ventas, ¿sí? Fíjense, sección que depende de la gerencia de ventas. Por eso, esta parte, ¿ven? Sección de facturación surge directamente de la gerencia de ventas, ¿sí? Yo tengo que dibujarla, ¿sí? Graficarla, teniendo en cuenta de quién depende, ¿sí? Vamos a ver ahora la de las otras gerencias. La gerencia de producción, fíjense acá, la compra de materias primas de los departamentos se realiza mediante la sección de compras, que depende directamente de la gerencia de producción. Esta sección de compras depende de producción. Entonces, fíjense cómo lo grafico. ¿Ven acá? La sección de compras sale de la línea de la gerencia de producción. Si yo veo el organigrama, me doy cuenta de que esta sección depende de la gerencia, ¿sí? Porque sale de la línea de la gerencia de producción, ¿sí? Lo mismo pasa, vamos, a la gerencia de recursos humanos, ¿sí? Fíjense que acá dice, la gerencia de recursos humanos se encuentra dividida en una sección de reclutamiento, ¿sí? Con una oficina de búsqueda y un departamento de capacitación. O sea que de esta sección de reclutamiento depende directamente de la gerencia de recursos humanos. Por eso, fíjense acá, ¿sí? Que esta sección sale directamente de la gerencia de recursos humanos. En cambio, las otras dos secciones que tiene este sector del organigrama dependen del departamento de capacitación. Por eso salen estas dos secciones del departamento de capacitación,
¿sí? En el organigrama va a decir de dónde sale cada uno de los departamentos, de las gerencias, de los sectores, ¿sí? Y para terminar, ¿sí? Acá ya tienen el organigrama completo, ¿sí? Fíjense que se agregó un asesor contable, ¿sí? Que sale en este caso con una línea punteada, porque es staff, no forma parte de la empresa, sino que asesora al gerente general, ¿sí? Y una oficina de búsqueda, que sale de la sección de reclutamiento. ¿Y de dónde sale esto? Estos dos últimos que se agregaron. De esta parte. Vamos a leerlo para que ustedes lo vean. Acá. Fíjense, la gerencia de recursos humanos se encuentra dividida en una sección de reclutamiento, ¿sí? Y acá abajo de todo dice, la gerencia general posee un asesor en materia contable que ayuda a controlar los resultados de la consultora contratada, ¿sí? Entonces, acá tienen paso por paso cómo tienen que hacer para poder graficar el organigrama, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Tengo una duda. Sí. En la parte de sesión de reclutamiento, ¿quedaría mal si está al mismo nivel de departamento de capacitación? Sí, porque son diferentes niveles jerárquicos. Sí, Ok. porque fíjense en esto. Primero está el machete. Vayan anotando. Primero, como machete, está el gerente general o el director general, si es una sociedad anónima. Después están las gerencias, después están los departamentos, después están las secciones y después están las oficinas. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Vamos de nuevo. O sea, tiene un orden. Primero el gerente general, después las gerencias, después los departamentos, después las secciones y después las oficinas. Yo, si esta sección lo pongo acá, está mal. ¿Por qué? Porque una sección no tiene el mismo nivel jerárquico que un departamento. Sí, profe. ¿Sí? Y con esto terminamos esto. ¿Sí? Pero en un segundito que les quiero mostrar, antes de terminar la clase, otra cosa. En el aula, 8:30 de la tarde, dentro de un ratito ya, yo les subí un apunte teórico de organigramas, ¿sí? Este apunte se llama Teoría y Técnicas de Gráfico, ¿sí? Y acá lo pueden ver, ¿sí? Estructura, todo lo que vimos, y acá tienen ejemplos de departamentalización, ¿sí? Como por ejemplo, modelos típicos de departamentalización, cómo se departamentalizan por funciones, la explicación teórica, las ventajas, las desventajas, ¿sí? Cada una de lo que nosotros vimos en la parte de la filmina, ¿sí? Bueno, pero acá explicado con más detalles y con el ejemplo gráfico, ¿sí? Departamentalización por proceso, el ejemplo, las ventajas, desventajas, ¿sí? Tienen cada una como para que ustedes puedan leer y puedan entender cómo se grafica un organigrama, ¿sí? Una pregunta, profe. Un lindo apunte es. Sí, paren que ya dejo de esto, dejar de presentar, y creo que ya vamos a dejar de grabar, ¿no? Porque ya tienen lo de organigramas. Sí, chicos, díganme. De todo esto va a tomar un parcial, que va a ser teórico, práctico. Ustedes teórico, tienen una suerte, chicos. Si estarían en forma presencial, yo les tomo esto, les tomo un ejercicio, y lo tienen que hacer. ¿Y no es lo mismo que lo hagamos en Word y se lo mandemos? ¿O va a tomar todo teoría nada más? No, miren, yo lo que hice el año pasado y lo que hice para el final es, les doy un organigrama y ustedes tienen que decir qué tipo de departamentalización es, si tiene algo mal hecho, ¿sí? O por ahí hay un montón de ejercicios que nos faltan ver. La clase que viene vamos a seguir viendo ejercicios. Vamos a ver un ejercicio que les doy el organigrama hecho, pero no tiene los diferentes sectores. O sea, los entagramas están vacíos y ustedes tienen que llenarlo. Ok. Entonces, ¿sí? Parte teórica. Mi pregunta es si va a tomar teoría, va a hacer preguntas de teoría y eso, más que nada. Teórica y práctica.
¿sí? Creo que el año pasado les di un organigrama y tuvieron que acotar algunas cosas. No sé si por ahí en el múltiple choice, capaz, en la actividad de opción múltiple les dejo más tiempo y está la opción de adjuntar el archivo y mandarlo. Sacan una foto, lo adjuntan y lo mandan. Ok. No sé ¿Esto si- para cuánto? ¿Dentro de 2 semanas, por ahí? No, esto supongo que va a ser un poco más. No sé cómo lo vamos a hacer, si vamos a ver nada más esta unidad, o vamos a ver esta unidad y otras cosas. Si ustedes quieren, vemos directamente esta unidad sola, como para que se puedan preparar con esto solo. Profe, disculpe sobre eso porque recién salí y volví a entrar por un tema de conexión. Sí. De lo que está hablando ahora, que lo agarré justo empezado, ¿está hablando de cara al final o una actividad extra que va a tomar ahora en este cuatrimestre? No, es para... Vieron que lo que trato de hacer yo, porque siguen siendo muchos, son 60, es vemos una unidad y hacemos alguna actividad. Vemos una unidad, una para que no se junte tanto, ¿sí? Para que ustedes no tengan que rendir, qué sé yo, una semana antes del cierre de nota todo el cuatrimestre completo. Para mí es más cómodo y para ustedes es menos lo que tienen que estudiar. Ok, sería entonces una actividad dentro de este cuatrimestre. Claro, o sea que Ok. terminamos por ahí de ver la unidad, nosotros estamos ahora en la unidad número 5. La clase que viene vamos a seguir viendo organigramas, ¿sí? Y así siguen viendo ejemplos, siguen viendo diferentes formas de graficar, ejercicios. Yo les voy a dar por ahí, para que ustedes practiquen un organigrama que lo van a tener que entregar por Classroom, ¿sí? Y por ahí, todavía no lo tengo definido, para cerrar la unidad, les voy a hacer una actividad de opción múltiple, como las que hacemos siempre, pero por ahí les dé más tiempo para que puedan tener el tiempo de hacer un organigrama, sacarle una foto y subirlo. Ok. ¿Sí? Así, si todo va bien, ya la unidad 5, ya está. ¿Sí? A mí la verdad me es igual hacerlo ahora o hacerlo al final, pero yo creo que para ustedes es más fácil hacerlo por unidad. Entonces, Sí, como venimos haciendo me parece que es más dinámico, está bueno. sí, es más, o sea, y ustedes ya saben que se van sacando unidades de encima, ¿sí? Y después de última, si tienen que recuperar algo, no tienen que recuperar el parcial entero, o la actividad de opción múltiple entera, van a tener que recuperar determinada unidad. Creo que es lo más práctico. Okay. Porque encima, chicos, miren, faltan, yo ya les dije, creo que para el 19 o el 17 tenemos que tener todas las notas cerradas. Y si podemos, aparte también hay que recuperar los contenidos de algún trabajo que no pudieron hacer. Entonces va a haber siempre dos clases que se va a dedicar para ver si hay gente que debe el primer bimestre, si hay gente que no, hay actividades que no las pudo hacer. Entonces hay que tener en cuenta también esos recuperatorios en la cantidad de clases que nos faltan. ¿Para qué fecha dijo, profe? Esto, y yo creo que va a ser 2 semanas, porque creo que lo más difícil es el organigrama. No, pregunto, ¿para qué fecha tiene que tener terminado, cerrado todo? Ya les digo, ¿no les dijeron los otros profes? Para el último día de clase es el 19 de noviembre. Yo el 19 de noviembre tengo que tener las notas cerradas, o a punto. ¿Por qué? Porque ustedes a partir del 22 de noviembre se tienen que inscribir a los finales. ¿Sí? Ah, claro. Uh-huh. Bueno. Claro, pero no solamente para mi materia, para todos. Todas las materias del instituto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una semana para inscribirse a los finales y después empiezan los finales. ¿Sí? Entonces, la fecha que nos pusieron a nosotros es el día 19 de noviembre, notas cerradas. Porque si no tienen las notas cerradas, no se van a poder inscribir a los finales. Claro. Y por lo menos por ahora todo sigue virtual. Y creo que con ustedes, si en algún momento el instituto dice, bueno, hay que volver, con ustedes no se va a poder volver. Son 60. No hay un aula donde puedan entrar. Así que con ustedes, por lo menos, se va a seguir siendo así.
No podemos, no entran 60 personas en un aula. Así que bueno, por ahí con tercero, que son menos, que son 20, 25, sí, pero con 60 no. Bueno, chicos, ¿entendieron más o menos organigramas y todo lo que vimos hoy? Sí, eso después lo va a subir. Ya está, ya lo programé. 8:30 se activa. Todas las 3 cosas que vimos hoy, el apunte teórico, la filmina, la presentación y el ejemplo del organigrama, yo ya lo subí ayer a la tarde. Ya lo tienen. 8:30 lo tienen en el sitio. Ah, sí, acá ya figura. Sí, yo ya lo apruebo. A veces trato de hacerlo con anterioridad, porque no sé qué puede pasar. Capaz que no tengo luz, capaz que no tengo internet. Entonces, si yo ya lo dejo programado, ya estoy tranquila. Bueno, chicos, los Bueno, libros, profe. seguramente la otra tienen profe, clase. así Sí, me debe estar odiando, Silvia. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Listo, profe, hasta luego. Buen fin de Chao, semana. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, buenas